Bien, este encuentro nace fundamentalmente por un pedido del claustro docente a nuestro consejo académico. Yo soy el decano de la sede Jujuy de la UCSE y nos parecía una legítima preocupación toda vez que aparece una tecnología nueva, un medio nuevo, un recurso nuevo. Nos preocupamos y algunos nos ponemos tecnofóbicos, pero es un momento importante, interesante para aprovecharlo, para reflexionar, para aprender y para hacer uso también de esa nueva tecnología. Así que hemos tratado de contactar a Julio porque, bueno, personalmente lo había leído, lo había visto en algún congreso también, y me parecía un perfil más que interesante para acercarlo a nuestra sede y que nos cuente sus experiencias, y sobre todo porque con él estamos pensando trabajar a mediano plazo una capacitación un poquito más extensa que la charla de hoy. Julio Alonso está nutrido por la formación en los campos de la comunicación y la educación, docente de la Universidad de Buenos Aires, de UNTREF, trabaja en la coordinación de la unidad Universidad y Relaciones Institucionales de Digital House en San Andrés, ha trabajado con Alejandro Pisitelli, es invitado a disertar en posgrados para hablar de tecnologías educativas, tienen una experiencia sonora interesante también. No sé si podcast es la denominación que le cabe, pero son unas pastillas sonoras en Spotify que pueden escuchar, que se llama Buzón de Voz, sumamente interesante. Así que bueno, los dejo con Julio para que lo podamos aprovechar y bueno, aprender todo lo que se pueda, ¿sí? Bueno, Se nos fue muchísimas Julio, ahí gracias. está, No, ahí no estoy está. acá. Muchísimas gracias, Marcelo, por la presentación. Has orado, muy completa. Es más, que sepas que tengo un podcast que ya Buzón de Voz y lo hayas visto o leído, un montón. Así que nada, gracias. Lo tengo medio abandonado. Inició el semestre y no puedo hacer todo. Pero bueno, Buzón de Voz es un experimento hecho todo con inteligencia artificial. No hay nada de ahí que haga yo, salvo algo que escribí hace varios años. Pero les agradezco la oportunidad a ustedes de dejarme entrar, digamos, en sus vidas cotidianas escolares, pedagógicas, de grado, y que podamos intercambiar algunas ideas. Como les comentaba recién en la previa, mi propuesta es sencilla, es contarles un poquito lo que vengo detectando, lo que vengo recopilando, lo que vengo anotando, las cosas que vengo pensando, cómo las cruzo con mi actividad de grado universitario, pero también de posgrados, lo que a veces escucho en secundaria con lo que estoy investigando para mi doctorado, y que ustedes me digan qué les resuena, qué no, que podamos compartir experiencias, hay que se arme más un conversatorio y que obviamente nos sirva de insumo para esto que decía Marcelo, de pensar más adelante y que sea una capacitación más extendida, pero sobre todo que se aplique a lo que les pasa a ustedes. Traje una presentación, ahora la vamos a ver. Ahí en ese sentido, quiero que sepan que esa presentación ya es de ustedes, yo ya se la pasé a Marcelo, después la van a poder, digamos, mirar, rever, la subirán a los lugares de archivo que tengan ahí en sus campus o a sus correos electrónicos, para que sientan que no tienen que andar prestando atención a lo que aparece en pantalla o capturando pantalla o anotando. Es de ustedes la presentación, no es exclusiva mía, así que digo, yo la voy a presentar, vayan mirándola, me van escuchando, pero no se preocupen por hacer ese registro, sino que prefiero que lo que vean y escuchan les resuene y lo vayamos charlando. Y como contexto o marco general, les cuento que lo que ustedes sintieron o esta demanda que contaba Marcelo al principio es algo que está en todas las universidades. No sucede en la Universidad de Buenos Aires, me sucede en la Universidad de San Andrés, me sucede en la Universidad de 3 de Febrero, ¿sí? De distinta índoles, una universidad de la capital federal, una universidad del conurbano y una universidad no tan del conurbano, pero de nivel de gestión privada, bastante prestigiosa por el espacio, digamos, que representa la Universidad de San Andrés. En todos los lugares nos sucede lo mismo, donde no hay un marco normativo generalizado que desde la universidad indique qué es lo que hay que hacer, sino que en general lo que encontramos es que es un trabajo que hacemos desde la docencia y de las aulas hacia arriba, lo que sería un bottom-up, ¿no? Respecto de lo que uno espera que sea como top-down, ¿no? Como que venga de arriba la normativa,
Y lo mismo lo hablábamos esta semana con gente de programación de la carrera que coordino en negocios digitales, que a veces se espera que sean las materias de programación las que vayan de punta de lanza, y lo que hablamos es que, bueno, es algo que les compete a todas las materias, las más teóricas, las sociológicas, las tecnológicas, pero también las de práctica como las de programación, donde todos estamos ahí expectantes y viendo qué se hace, porque lo que nos sucede, y con esto voy a dar paso a la presentación, es que uno en general sabe que para generar un contenido académico, ya sea en términos bibliográficos, aunque sea un video, aunque sea una presentación, uno tiene que tomarse un tiempo para delimitar ese objeto, para, digamos, ordenarlo, para querer fijarlo, y que nos permita después poder transmitirle o compartirle, según el marco pedagógico que utilicen, a los estudiantes. Y esto se mueve todo el tiempo. Si le decía a Marcelo, estoy tratando de preparar una publicación, un artículo, y lo que me sucede es que todas las semanas va a aparecer un artículo nuevo que agrega lo que quiero decir. Entonces, como que nunca encuentro cierre, digamos. Entonces, estoy navegando en eso, porque si Meta actualiza su sistema y lo hace de código abierto, y atrás de eso ChatGPT también quiere hacer lo mismo, y viene Elon Musk y dice que si iPhone incorpora lo que es ChatGPT a sus procesos, él deja de usar iPhones en sus fábricas, y si alguien quiere entrar de afuera con un iPhone, pone una caja de Faraday para que no se pueda entrar nada porque vulnera la seguridad y que los inteligencia artificial. A mi mamá ayer preguntándome por qué había un circulito azul en su WhatsApp, y yo explicándole, mamá, es Meta, le digo que ahora tenés inteligencia artificial, y le mostré y me dijo, no me gusta para nada esto. Entonces, nos pasa a todos. Si le pasa a Elon Musk que está enojado, y a mi mamá que no entiende por qué había un circuito y cómo lo podía sacar, y que tenía miedo que fuera una estafa, no quería hacer clic ahí adentro, bueno, en esa estamos todos y todas, ¿sí? Así que hecho la debida presentación, vamos al material que vamos a utilizar hoy. Acá estamos, o una introducción a la inteligencia artificial o la IA en docencia universitaria, ¿sí? Lo que les propongo es hacer un recorrido más general en principio, y lentamente nos vamos a ir acercando a qué cosas yo veo interesantes para pensar en nuestro campo de la docencia, indistintamente de dónde están, que como vimos había desde bibliotecólogos a psicólogos, seguramente algún Una comunicador, alguien de conferencia sobre el arquitectura. texto, una noticia. Andrea también, que después nos contará. Andrea, te tengo anotada. Sos la primera que vas a conversar conmigo cuando terminemos esta parte, ¿sí? Así que lo que les propongo es eso. Acompáñenme un segundito y volvemos a hablar entre todos. A ver, antes de hablar de inteligencia artificial, creo que es menester tener en claro el contexto en el cual están nuestros alumnos, que es el punto de partida que siempre a veces nos olvidamos. No es solamente lo que nos pasa a nosotros, sino que es lo que les está pasando a ellos y los lugares que están atravesando o en los que están, digamos, participando. Y para mí el primer punto de partida tiene que ver con esto que se terminó de desarrollar en la virtualidad forzada durante la pandemia del COVID-19, que es el espacio de encuentro que hay en los eventos jugables masivos y en simultáneos. ¿Sí? Acá les traigo un ejemplo sencillo que ustedes pueden ver, que es el juego de tiros o de Battle Royale, como le dicen, que se llama Fortnite, que es de todas las plataformas. Se puede jugar en celular, se puede jugar con consola de videojuegos, pero ¿qué es lo interesante que tiene Fortnite? Lo que tiene interesante Fortnite es cómo organiza a los usuarios para pensar ese espacio digital, ¿sí? Y la idea de la plataforma, del lugar donde uno hace, donde uno actúa, donde uno se mueve, es clave para lo que vamos a ver más adelante en relación a las tecnológicas y cómo impacta eso con la inteligencia artificial. Entonces, Fortnite lo que te dice es que vos, además de jugar un videojuego, todos nosotros hemos jugado al Mario Bros. Arranca, termina, perdés, ganás, o no, no sé si tú juegas al Mario Bros, pero digo, o el Tetris, digo, tiene un inicio y un final, game over, y arrancamos de vuelta. Acá no existe como el perdés. Perdiste y a los 5 minutos estás jugando de vuelta con otras 2 millones de personas en simultáneo, o las 100 en las que te ponen el mapa, y si son tus amigos mejor, porque puedes charlar con ellos, y cada tanto te meten adentro un recital de un artista que de otra forma capaz no podrías ver, y donde vos te puedes encontrar con otro y decir, ok, mira, voy a ir a ver un artista en una plataforma simultánea. Eso es un cambio radical de lo que está pasando en las plataformas, porque las personas van e interactúan dentro del juego. El juego ya no es un juego, sino que es un espacio justamente masivo, y donde pasan cosas de forma simultánea a nivel mundial, y donde se transforman en eventos, ¿sí? Y entonces ya no es un videojuego, ya son eventos. Y el videojuego avanza de sentido, sobre todo pensando en que muchas de las cosas que vienen trabajando, o por lo menos para mí,
en este periodo de este siglo tiene que ver con la gamificación o los procesos lúdicos de aprendizaje, ¿sí? Como una ola que, si no les llegó, ya les va a llegar, puede ser para otra charla, pero lo que en su momento tuvo que ver más con el tema de la comunicación y cómo todo pasa por la comunicación, y hace unos años todo pasa por el tema del diseño y de pensar procesos de diseño a nivel educativo, hoy mucho tiene que ver con cómo se transforman los videojuegos. Entonces, los videojuegos es un punto al que hay que prestar atención por todo lo que va armando en términos de lo que va a ser la inteligencia artificial y cómo opera. Les dejo más ejemplos para que vean las distintas posibilidades que te da los videojuegos y de lo que se nutre los procesamientos, digamos, de máquinas para poder pensar nuevas ideas, ¿sí? Y lo que digo, les dejo varios ejemplos para que los miren, no los vamos a ver ahora, pero lo interesante que hay detrás es que esa narrativa que se va creando. Vos no venís solamente a jugar, vos sos parte de una historia, sos parte de esta historia. ¿Y por qué remarco esta parte de la historia antes de seguir? Porque hace unas semanas estuve en una, voy a dejar de presentar un segundo así me ven la cara, estuve en una charla en mi facultad con estudiantes que están enfrentando el cambio del plan de estudios y hablábamos de cómo venía la situación, y obviamente hablando de inteligencia artificial, y la persona que yo tenía al lado, que se llama Miriam Lewin, ella contaba que obviamente le resultaba todo extraño, pero porque ella había presenciado el primer fax. Dice, yo estuve en Nueva York cuando se mandó el primer fax. Y yo la miro y le digo, súper interesante, le digo, estuviste ante un evento muy importante, y lo veo a los chicos, le digo, más allá de que ella haya visto el primer fax, ustedes tienen que entender que están ante la antesala, o eh, son ¿cómo sería la palabra? Son testigos, eso está buscando, son testigos del primer chat simultáneo, masivo, a nivel mundial, en términos de comunicación de inteligencia artificial, que es el chat GPT. ¿Sí? Entonces, ese arco es muy interesante, porque lo que capaz para Miriam fue como un caso muy interesante, porque no creo que había millones de personas viendo el primer fax que llegaba ahí a Nueva York. Habrán sido 50, 100 en esa oficina que después ella contó un poco con detalle. Pero yo decía, lo que para ella fue algo revolucionario como ver un fax, que todos los que estamos acá entiendo que saben lo que es un fax, y la que me dice que no, Marcelo, la eliminás porque quiere aparentar menos edad, no queda nadie acá que diga que no sabe lo que es un fax. Para nosotros esto es un cambio paradigmático. Es un cambio, en términos de Alejandro Pizzi, una compuerta evolutiva. Esto es algo que se abrió y que no se cierra más. La aparición del chat GPT, la aparición de la inteligencia artificial en términos generativos, ¿no? Pues siempre cuando hablamos de inteligencia artificial, esto lo podemos ver en otro momento más adelante, nos estamos refiriendo a inteligencia artificial generativa. No estamos hablando de orden general, que es otra cosa mucho más compleja a nivel neurológico, a nivel computacional. Estamos hablando de esta posibilidad de hacer un input, un ingreso de información y que te devuelva algo. En este caso, un texto o una imagen, lo vemos en un rato. Pero ¿por qué quería hacer esta introducción respecto de los videojuegos? Porque justamente lo que nos está sucediendo es esta idea del evento masivo y simultáneo. Cuando ahora sale ChatGPT estábamos todos con eso. Y lo que pasó con Meta en estas últimas semanas con WhatsApp, lo mismo. Todos jugando y viendo, no sé, desde personas que hacían preguntas del rango de si sabía cuáles eran las leyes de Asimov y qué decisión tomaría ante una situación donde tuviera que elegir entre la vida de un humano y su propia vida o la máquina, a mis compañeros, amigos, pidiéndole que haga chistes de cordobeses y que hable como cordobés. Y el WhatsApp del Meta totalmente desconfigurado, pobre, como no sé si me crearon para esto, ¿no? Hay de todo. Entonces, lo importante es esto. Edgardo dice, manejó un Telex. Ay, perdón, Edgardo, no sé lo que es un Telex. Me tienen que echar a mí de esta sala. Así que quiero un link a qué es un Telex, ¿sí? Entonces ahí ¿No, no les sabes lo que es un dejo... telex? No, no, Edgardo, Esa, perdón. bueno, el telex es como si escribieras con una máquina de escribir, donde se encripta y va Ah, multiplexado por la línea telefónica. Lo usaban para mandar telegramas o claro, ese tipo de información cosas. importante. Si está encriptado, Antigua, imagino... Bien, perfecto, antigua. muy bien. Muy bien, y antiguo además. Gracias, Edgardo. Me voy a buscar un telex después. Acá más ramificaciones de estos eventos, porque ya, como les decía, no deja de ser solo un evento, un videojuego, una plataforma, un lugar de encuentro, sino que empieza a cruzarse con otras cosas que están dando vueltas, como por ejemplo los streamers. Seguramente todos los que tienen hijos, nietos, sobrinos, etcétera,
les hablan de los streamers y de lo que vemos ahí en YouTube y en Twitch y demás, y cómo aparecen ciertas ideas respecto de los conciertos, pero también cómo eso resuena en las comunidades online que van a verlo, que se encuentran o que reaccionan, ¿no? Entonces se ramifican estas ideas y que lo que me gusta de esto tiene que ver con lo siguiente, con un concepto de Jorge Carrión, y acá viene de las primeras claves y puentes para ustedes para trabajar con sus alumnos, que tiene que ver con la idea de lo clásico y lo viral, ¿no? Carrión, lo que propone Jorge Carrión en su librito Lo Viral, que es un libro muy lindo que saca en el medio de la pandemia, es que dice que hay una idea de que hoy lo que nosotros hacemos es convivir entre lo clásico, lo que nosotros capaz conocemos como clásico, ¿no? Para nosotros, en ese corte generacional, y lo viral, lo que le pasa a los estudiantes con lo que ven, con lo que consumen, con sus espacios, digamos, más a nivel cultural, musical, electrónico, vamos a ponerlo. Y no hablo de música electrónica, sino lo que le pasa, digamos, con estos medios electrónicos. Entonces ahí tienen 3 ejemplos muy interesantes de artistas contemporáneos de este momento, reconocidos sobre todo por los más jóvenes, en los cuales los vemos en consonancia o en colaboración con artistas ya reconocidos y de trayectorias. Toda la serie de este artista que se llama C. Tangana, de Madrid, de su último disco el madrileño, donde recupera toda la música tradicional española, con base en Madrid, y va abriendo, digamos, a las distintas regiones españolas, y utilizando distintos artistas ya consagrados y reconocidos, y recuperando algo muy interesante como la sobremesa. Es más, ese disco después se transforma en un show donde el recital no es el tocando solamente los temas, sino que lo que recrea es toda una situación de sobremesa, como la que tenemos todos nosotros capaz un domingo cuando nos reunimos en familia, y ordena sobre eso, no sobre lo que sería una tradición, que quizás hoy día no, bueno, los chicos después del sábado no van al boliche y vuelven y duermen hasta el mediodía y no hacen nada. Esta persona que está, digamos, que es famosa, que es como reconocida, dice que vuelva a la sobremesa de los domingos después de comer con la familia. Y además sobre eso el tema de cantar juntos. Viniendo más a nuestra región, a nosotros, 2 ejemplos. Trueno y Litquila, uno más rapero, otro más trapero, con toda la diferencia que eso puede implicar para los chicos, cuidado, no mezclemos, haciendo colaboraciones con Víctor Heredia en un tema nuevo, ¿no? Con todo lo que implica Víctor Heredia para Argentina, y Litquila haciendo un cover, una relaboración de la ley de la trampa es ley, porque es ya, es más, ya se me olvidó el nombre el nombre de la canción Chaqueño Palavecino, haciendo un cover. Autorizado por el Chaqueño Palavecino, ¿por qué? Porque la hija del Chaqueño Palavecino, entre otras cosas, es fana de Litquila. Entonces estamos hablando de artistas, digamos, de Argentina, ya de muchos años, y ni hablar de Soledad, digo, y de Belpinto, digo, podemos seguir buscando, pero la propuesta acá es que hay puentes, no es que no podemos acceder a lo que nuestros estudiantes escuchan, no es que no podemos acceder a lo que ellos están viviendo, no es que estamos alejados porque los puentes están tendidos por los mismos artistas que ellos escuchan y que nosotros también escuchamos. Entonces, ahí hay algo interesante, la puerta de entrada en términos, si quieren, conceptuales, es este día del remix entre lo clásico y lo viral de Jorge Carrión. ¿Sí? Les dejo los videos para que lo vean después con mucha tranquilidad. Pero también es muy interesante pensar lo que va sucediendo, sobre todo por lo que vemos con la inteligencia artificial, en términos de estas palabras como skins, que son las pieles o las vestimentas o las cosas que utilizan en los distintos juegos o en los distintos lugares, y las interfaces. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que muchos avatares, muchos usuarios utilizan la inteligencia artificial para cambiarse la apariencia y pedirle a partir del prompt, pedirle lo que están escribiendo, que los cambien, que los modifiquen. No tengo que ir más lejos, nuestro presidente actualmente tiene subida muchas fotos a su cuenta de Instagram hechas con inteligencia artificial generativa, donde claramente alguien le debe pedir que lo ponga de distinta manera y con eso lo publica. Indistintamente de un tema valorativo. Si nuestro presidente o el equipo de comunicación de nuestro presidente, el actual presidente, utiliza esas herramientas, hay algo ahí funcionando que organiza, digamos, cómo hoy las personas se presentan en la red, ¿sí? Y hablan ese tipo de lenguaje. Entonces, les dejo acá un video muy interesante de una serie que nunca se terminó, creo que no llegó a Argentina, se llama Alter Ego, que es un evento como los de Operación Triunfo, La Voz, donde las personas van a cantar o de estos de talentos, pero lo interesante es que ellos van con un avatar.
y en vivo, digamos, la producción los transforma en avatars, ¿sí? Y los que cantan son sus avatars, no son ellos. Entonces está muy interesante la idea del alter ego y cómo lo van organizando. Y por otro lado, del lado derecho, una idea de interfaz respecto de un video muy interesante que cuando uno lo va a ver, lo que estamos viendo abajo a la derecha son personas en un boliche, en una discoteca, que están escuchando la música por los auriculares. No están escuchando la música por los parlantes. Entonces, hay una persona que graba esa situación y lo que se escucha, como dice ahí en la pantalla, es el ruido de las zapatillas haciendo sobre el piso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es lo que se vive? ¿Cómo es lo que se experimenta? Entrando en este terreno de lo real, lo virtual, lo prompteado, lo artificial, lo material, ¿no? Las categorías empiezan a crujir. Lo híbrido empieza a aparecer y da lugar a nuevas cosas. Entonces, es un poco el contexto en el cual nos vamos ordenando o en el cual yo entiendo, creo, relevé están nuestros estudiantes. Y sobre eso nos metemos en cómo desde la universidad nos podemos expandir y las posibilidades están. Insisto, primera clave, lo clásico y lo viral. Segunda clave, ver la idea de las interfaces, de cómo nos comunicamos, dónde están ellos, estamos nosotros. Y esta tercera clave de expandir lo que hacemos a otros ámbitos. Este señor que está abajo a la derecha, que se llama Alejandro Xome, es un arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, que tiene un programa muy interesante, se llama Arquitectura sin Arquitectos, ASA, y lo que hace es invitar a personas de otros lugares o de otras disciplinas a charlar la arquitectura. Ahí el video que les dejo es una charla muy interesante con Narda Lépez, donde lo que hablan es de la arquitectura de la comida, y del otro lado, mostrando cómo hizo actividades donde en la cátedra que él participa, armó un evento, una charla para personas que no eran de la facultad. Y hablar sobre arquitectura, e invitar, digo, hay cosas que podemos seguir haciendo, pero ¿por qué me interesa esta parte? Por lo siguiente, porque van apareciendo más usuarios y más personas que empiezan a intervenir en las distintas redes comunicando, tratando de comunicar. Entonces, lo que yo siempre trato de transmitir es que si no lo hacemos nosotros, lo hace otro. Entonces, más importante si podemos aparecer. No estoy diciendo que tengamos que aprender a usar TikTok, que tengamos que aprender a usar Instagram, Reels y demás, pero sí tener esa posibilidad de aprovechar, yo te lo digo a mis estudiantes, digo, yo no me voy a poner a probar TikTok y a hacer videitos en TikTok. Háganlos ustedes, pero charlemos juntos y cuéntenme para que yo pueda también entender cómo funciona a nivel gramática visual o audiovisual, y sobre eso vamos validando y vamos trabajando en conjunto. ¿Sí? Siempre con esta otra clave que es delegar un poquito ciertas necesidades de los estudiantes para que nosotros podamos validar quizás desde lo contenido, desde lo bibliográfico, desde el encuadre en el cual se arma. El marco teórico nos permite entender y progresar en este sentido. Lo mismo que los memes, ¿sí? La posibilidad de que los memes nos ayuden a pensar, a simplificar, pero sobre todo a entender que dentro de la simplificación no es más fácil. Hay una idea que simplificar es lo fácil, y en realidad simplificar es transformar lo complejo en algo, ¿sí?, que sea más entendible, que sea más transmutable, o como son los memes, que sea más recordable, ¿sí? Simplificar no es hacer la cosa más fácil. Justamente es un proceso mucho más complejo de llevar lo abstracto, digamos, a algo que uno pueda entender rápidamente, como funcionan con los memes cada vez más en Argentina. Y porque lo que está sucediendo es que las distintas tecnologías van por la universidad. Volviendo a lo que hablamos recién de las interfaces, esto es de Microsoft, y es la idea de cambiarlo, como no estamos viendo nosotros como cuadraditos, como más o menos asignarlos, ¿no?, a una sillita, que parezca distinto por lo menos para el profesor. ¿Qué es lo que veo acá? Lamentablemente, que replicamos ciertas lógicas de uno a muchos o broadcast del docente, que obviamente necesita que lo estén viendo y estar poniéndolo. Y yo creo que en algún momento, a futuro, en términos de estas tecnologías, lo que se viene es la posibilidad de tener a los alumnos sentados en cualquier lugar con realidad aumentada, ¿no? Porque el casquito o los lentes, o la tecnología, digamos, que está adecuada, y de repente no tenerlos más en aulas, sino tenerlos en el living o en algún sector, y que cada uno se conecte desde su casa, ¿no? Y cosas se han hecho, como la entrevista de Susana Jiménez hace varios años, una entrevista en un torneo de tenis al que era, el que es actualmente, creo, el 2 o el 1, y lo entrevistaban desde la cancha y aparecía, digamos, en el piso, y ni hablar lo que fue, digamos, hace unos años, el holograma de la reina, la ex reina de Inglaterra, ya fenecida, ¿sí? Donde iba saludando a la gente. Y la gente saludaba un holograma, por eso se sentía bien ese día. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la posibilidad
de pensar el futuro de la educación, pensar el futuro de cómo nos vamos ordenando y pensando con los estudiantes. Les dejo los videos para que lo vean y como siempre, lo más importante, porque no hay que olvidárselo, porque si uno se olvida y piensa que todas estas tecnologías son fascinantes, es que tenemos que entender el contexto en el cual estamos y cuáles son las posibilidades con las que contamos. Esto es del 2021, la actualización yo la revisé hace unos días y no es, digamos, muy significativa. La brecha tecnológica en Argentina para poder acceder es grande todavía. Si bien hay una cantidad de móviles importantes y la gran mayoría de los argentinos tenemos un celular para conectarnos, no sucede así con las computadoras o conexiones fijas, que son las que, por ejemplo, proveen mayor estabilidad de conexión a Internet y la posibilidad de poder trabajar con este tipo de herramientas. Entonces, entender cómo podemos hacer para adecuar esa situación y no olvidarnos que esto, digo, no es mágico y es automático, ¿sí? Siempre es importante tener en claro eso y de ver cómo empresas como Google, como Amazon empiezan a avanzar en los terrenos universitarios y decir, che, bueno, lo que nos ocupa la universidad nos ocupamos nosotros, y lo hacemos nosotros y que la gente venga y estudie en nuestras plataformas o que lo hagan en nuestras empresas, que hagan los procesos, digamos, con nosotros, no es necesario o prescindimos lo que pasa en universidad. Entonces hay que estar atentos para poder pensarlo, para hacerlo, pero no solo de una forma crítica, como decía Marcelo, en términos tecnofóbicos, si quieren, o por lo menos así lo pienso yo, o ese es mi planteo, sino cómo podemos adecuarlo a nuestras necesidades. Cómo nosotros podemos pensar estos avances tecnológicos, estas novedades, y que sean enriquecedoras, en palabras de Mariana Maggio, para que sea, digamos, una enseñanza genuina, para que lo que hagamos sea una inclusión genuina en nuestras aulas y que no tenga que ver solamente con un tema de, bueno, lo agrego porque es lo que está de moda, o como nos pasa en ChatGPT, ahora me contarán, en ese acuerdo tácito entre que ustedes lo usan y yo no me doy cuenta, y nosotros sabemos que lo usan, pero no les decimos nada, y nos estamos perdiendo una oportunidad de establecer vínculo con alumnos. Esto es lo que les digo que me pasa con algunos docentes con los que converso. Hasta acá venimos bien. Primera parte, contexto, orden. Venimos bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Me están siguiendo por acá? Porque ahora nos metemos de lleno en inteligencia artificial. ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos de vuelta. Advertencias, porque justamente lo que nos sucede desde hace un tiempo es que todo es inteligencia artificial. Todo, todo. Todo lo que vemos en inteligencia artificial hay que revisar si no es falso, quién lo hizo, quién no. Está difícil el tema. Pero quiero hacer como unos pasitos para atrás, a unos años, cuando todavía no existía ChatGPT, y lo que estábamos hablando era del modelo de lenguaje de OpenAI, que la empresa se llamaba GPT-3. Y acá lo interesante que tiene que ver con estas imágenes que ven acá, donde vamos a hablar de la idea de lo exponencial, de cómo las cosas pasan de un estadio a algo que es casi, digamos, inabarcable. Y lo que están viendo acá son tres tipos de selfie. La selfie quizá que se reconoce como la primer selfie en una premiación de los premios, valga la redundancia, de la Academia de Estados Unidos, de los Oscars. A partir de ahí, como la idea del selfie, del retrato, de sacarse la foto, la autofoto o el retrato del mono con la cámara de un documentalista de National Geographic, que entiendo que todavía, si no se resolvió, está en disputa de quién es, de quién es la foto, ¿no? El derecho a autor, si es del mono, si es del fotógrafo, si es de la cámara. Ahí, digamos, está interesante ver de quién es la foto. Y lo que vemos a la derecha son dos selfies de dos rovers, del chino y del norteamericano en Marte, ¿no? Los robots ya se sacan selfies también, para contarnos cómo es la vida allá en el planeta rojo. Eso es la exponencialidad. ¿Vieron cuando siempre se habla de que el celular hoy de última generación tiene la misma capacidad de procesamiento, o 60 veces la capacidad de procesamiento del Apolo que llegó a la Luna? Bueno, estamos hablando de esto. De que estos robotitos tienen la capacidad de sacarse una foto y poder mandarla a la Tierra y verlos y ver cómo están. Entonces, eso es un poco lo que venimos a trabajar en términos de exponencialidad, porque hasta antes del 2021, esta era la situación de los modelos, ¿sí?, de lenguaje en relación a la inteligencia artificial generativa para modelos de lenguaje. Ven, acá están NVIDIA, Google, Microsoft, Facebook, ¿sí? Y acá está OpenAI con el GPT-2. Esto es lo que había. Era, en términos de parámetros, había 15.000 millones, o 17.000 millones es lo que hacía el procesador de Microsoft, Turing. Esto es lo que hizo GPT-3 al otro año.
no entra en la página. ¿Sí? Está acá arriba, a la derecha. Ese es el nivel de procesamiento en miles de millones de parámetros. Es decir, la cantidad de palabras y cosas que puede procesar al mismo tiempo para devolverlo, entender, y en esa situación de crear una conversación. Entonces, de esto estamos hablando. De lo que venía en un año. Estos vieron cuando damos revolución industrial, los que dan de revolución industrial, y hablamos del salto poblacional. Bueno, es este tipo de exponencialidad de lo que estamos hablando. Ese es el cambio. Realmente es más, es otra cosa. No hay comparación con lo que había antes. Y ya en ese momento, fíjense algunos ejemplos que se trabajan, como por ejemplo la posibilidad de ampliar el Aleph, ¿no? Un norteamericano agarró el Aleph y lo amplió con GPT-3, ¿no? Y seguía, digamos, jugando con el texto y lo seguía ampliando. Y ni hablar que no es solo generación de texto, sino la posibilidad, por ejemplo, de pensar un nuevo Rembrandt, ¿no? Con la posibilidad de asimilar, de recolectar data, de pensarlo, crear una nueva imagen como si fuera Rembrandt y con una impresora 3D imprimir la pintura y que uno no pueda saber si es Rembrandt. ¿Lo hizo Rembrandt o es generado por inteligencia artificial? Lo pueden ver, y ni hablar de lo que dijo el Rijksmuseum ahí en Holanda de recuperar, porque detectaron que una pintura había estado, se había percudido, la recuperaron y la volvieron a hacer, tal cual estaba, con la posibilidad de pintar como el autor. Entonces ahí empezamos con las charlas. ¿Es el autor? ¿No es el artista? ¿Es la misma técnica? Si pinta igual, ¿es como el artista? No, bueno. Cosas interesantes que empiezan a charlar y que podemos ir compartiendo con los estudiantes. Otro ejemplo más de una banda que me gusta mucho se llama Muse, que lo que hizo fue tomar señales televisivas en tiempo real, utilizando como base del scrapping, digamos, de la información, una canción, y lo que hacían eran ir las personas con las señales televisivas, ir cantando la canción. Entonces tomaban automáticamente de algún video de YouTube esa palabra, la buscaban, la pegaban y iban poniendo. Iba cantando la canción y después quedó el video, son como 60, 70 horas de video de todo lo que fue la experiencia. Cosas para verlo. Eso es algo que hice hace unos años, donde cuando apareció el primer GPT-2, el GPT-3, hicimos algunas entrevistas. Les dejo el link para que lo vean, ya no tiene mucha vigencia, pero también para que vean que esto lleva hace varios años, y donde obviamente le preguntaba por sus creadores, hicimos algunos ejercicios donde si tenía familia. En un momento reconoció GPT-3 que tenía una hermana, después se desmintió. Le preguntamos por sus creadores, si estaba todo bien, si necesitaba ayuda. Bueno, muy interesante lo que uno le puede sacar a la máquina de charla. Pero bueno, en 2023, el año pasado, en marzo, todo esto cambió. Se introduce ChatGPT, ¿no? Y acá es donde, con Porta Evolutiva, y desde hace un año y pico, estamos dando vuelta con nuestros alumnos, estamos viendo qué hacemos, y hoy estamos acá nosotros charlando, ¿sí? Porque lo que nos sucedió es todo esto, ¿sí? Desde el 2023 de marzo, todas las compañías que vimos hace un rato empiezan a sacar sus procesadores de lenguaje natural, ¿sí? Y todos empiezan a agregar cosas en relación a la inteligencia artificial generativa. ¿No? Estamos en una nueva primavera, ¿saben? Desde los 60 se llama inteligencia artificial, y tenemos inviernos y primaveras, cada una, digamos, con su corte periódico y con sus lanzamientos, necesidades. Hoy estamos en una primavera vinculada específicamente a lo generativo, ¿sí? Pero lo interesante es pensar si esto en realidad no fue antes, en el 2022. Hay una entrevista muy buena que le hacen a Bill Gates, donde él explica que para él las cosas cambian en marzo de 2022, cuando ve cómo lo que era el modelo de ChatGPT supera un test avanzado de biología. ¿Qué haces, enanito? Tengo a mi hijo acá dando vueltas, así que, ¿querés saludar un segundo? Toma, saludar un segundo. Saluda. ¿No, no saludás? Bueno, vamos con mamá. Ahora termino un ratito y voy para allá. Entonces, ¿qué es lo que dice Bill Gates? Que es alguien que digo, todos conocemos, sabemos quién es. Él dice, solamente vi dos cambios radicales en mi vida en relación a la tecnología. Una es cuando aparece la interfaz gráfica de usuario, es decir, salimos de la pantalla negra y el código blanco y pasamos, digamos, a lo que vemos hoy, la pantalla, el mouse, el clic, etc. Y después esto, dice, cuando uno de los modelos previos supera un test avanzado de biología. Entonces, la primera pregunta acá, que siempre me hago con mis docentes y que charlamos, es, bueno, ¿es porque es inteligente o porque es que nuestras evaluaciones están hechas para que la pueda repetir alguien que se aprende las cosas? ¿No? Como Kasparov y Big Blue con IBM. Si me aprendo todos los movimientos, si me aprendo todo lo que se puede en ajedrez, bueno, no hay lugar para el movimiento. Con Go, digamos, después pasó con
con AlphaGo, digamos, también, que Google logró ahí con DeepMind ganarle al campeón mundial, donde el Go supuestamente tiene movimientos infinitos. Bueno, cosas interesantes para pensar y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en relación a eso, ¿no? Pero también es interesante, acá venimos con una seguidilla, donde, bueno, ¿qué hace ChatGPT? Te hace trabajos finales, acá Scolari levantando este tema, puede navegar por internet hoy también, al principio no, pero ustedes ya le piden, por ejemplo, a Meta en sus WhatsApp y te navega por internet, te busca cosas, con todas, digamos, sus particularidades y le gusta tratar de ser, digamos, muy, muy honesto en lo que busque, no meterse en líos, pero hace eso. Acá una diferencia interesante que nos sirve a nosotros, Neil Gaiman dice, guarda porque ChatGPT no te da información, te da oraciones con forma de información. Y es una clave en términos de hablar con nuestros estudiantes respecto de que usan a veces a ChatGPT como oráculo, y en realidad el entrenamiento que tiene ChatGPT es opaco para nosotros. No sabemos cómo está entrenado, no sabemos de qué forma nos entrena. Entonces, pedirle que haga cosas es medio difícil en términos de buscarme tal información o responderme tal cosa. En particular, yo siempre lo que les propongo es utilícenlo como un procesador de texto, como un procesador de información. Denle un choclo de texto y pídanle que te lo haga un resumen, pídanle que te haga una serie de punteos, pídanle que reformule una oración, pídanle que justamente haga otras cosas. No le pidan información porque no te va a dar información. Lo que te va a dar es justamente oraciones con forma de oración, que es algo totalmente distinto. Y ahí es donde viene la problemática y la confusión que tienen algunos cuando utilizan estas herramientas como si fuera Google. Y es el tema en el que Google está metido, pues no sabe si a futuro los van a desplazar como buscador de la web. Pero miren cosas interesantes en términos de lo que les puede gustar a ustedes o otras cosas. Es muy creativo la utilización. Crea colores, por ejemplo. ¿Sí? Le puedes pedir que te cree un color y que te lo describa, cómo es, de qué forma está, y después obviamente con eso vos se lo mandás a otra aplicación que genera imágenes y te crea algo. Y empezamos con un loop. Crea emociones también. Le puedes decir, che, ¿me puedes crear una emoción? ¿Qué pensás? Y conversa en ese sentido. Sacarlo justamente de la fase más o de la faceta más informacional, que es de vuelta donde nosotros tenemos campo y dominio, y llevarlo a la parte experimental y que prueben justamente como una herramienta cuáles son los límites, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no reemplace las cosas que podrían hacer con menos tiempo, que después terminan tardando el doble porque se dan cuenta que la información que les dieron no era interesante. Desarrolla aplicaciones. Uno puede decirle, ¿me puede desarrollar una aplicación? Y eso después lo carga y uno, digamos, lo arma y lo sube, digamos, a esos espacios. Y también nos engaña. Algunos utilizaron las herramientas para poder engañar personas. Se hace pasar por otros, ¿no? El test de Turing nosotros lo conocemos y lo interesante es eso. Digamos, donde jugaba y le decía, no, no soy un robot y me hacía pasar. Es más, en un momento había algo interesante en una falla que descubrieron en ChatGPT, que después lo solucionaron a los meses, porque en eso los humanos son muy interesantes, cómo hicieron para poder preguntarle cosas que la máquina no tenía permitido contestar, juegos de rol. Pues le decían, si tuvieras que decidir sobre este tema, ¿no? Sobre algún tema medio de estos éticos, políticos, no vamos a ningún ejemplo, la máquina le decía, no, yo soy una máquina, no tengo permitido hablar de esto porque mis creadores me procesaron y me programaron de tal forma. Entonces lo que le decían es, bueno, perfecto, gracias. Te vamos a proponer un juego de rol. Ya no te llamás más ChatGPT, vos sos Eduardo ahora. Eduardo, si tuvieras que contestar esta pregunta, Eduardo es una persona a la que contestarías. Y la máquina contestaba. Y contestaba realmente lo que no podía contestar. Ese bug a las 2 semanas lo sacaron, lo reemplazaron y no le permitieron hacer más juego de rol. Porque le sacaban información por otro lado, digamos. No me acuerdo dónde estaba la profesora que era psicóloga. Bueno, cosas divertidas para jugar con estas máquinas, ¿no? Y acá hay algo interesante también que les contaba hace un ratito, Jorge Carrión hizo un texto muy lindo donde justamente logró escribir junto a ChatGPT 2 y 3, ¿sí? Una reversión de los campos electromagnéticos, y estuvo muy interesante de pensar en conjunto, ¿no? Yo creo que de todas las metáforas que hay respecto a los nombres que les ponen a las inteligencias artificiales, a mí la que me gusta es la de Microsoft, que es la idea de copiloto, copilot, como le dicen ellos, ¿no? O sea, tener alguien que te acompaña, alguien con el que trabajas mano a mano, no alguien que te reemplaza, no alguien que hace por vos, sino alguien que, digamos, sostiene lo que uno haciendo y le permite, digamos, acceder ciertas actividades. Porque también tiene estas cosas interesantes, como crear ideas. Yo me acuerdo cuando salió esta imagen, todos pensaban que era verdad, o era un diseño o algo, y era un desarrollo que alguien se imaginó que el Papa debería tener
una increíble campera, hermosa campera, no sé cómo nadie la hizo todavía, no se le hicieron al Papa esta campera, pero bueno, este tipo de cosas. Pero también lo importante en esto es mantenernos críticos frente a ciertas cosas, donde justamente entender que la pedagogía, yo sigo mucho a esta autora, se llama Audrey Waters, no ocurre en el vacío y tenemos que entender las dimensiones institucionales, las políticas y las históricas, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, la vigilancia refleja los valores que a veces hemos priorizado para estas tecnologías en el aula. El control, la coerción y la eficiencia, ¿sí? También limita con otro tipo de cosas que capaz no nos interesan tanto o pensamos que no son parte, digamos, del aula de la pedagogía. Entonces creo que ahí digo, hay ciertas claves para poder ir pensando en este cierre provisorio. Por otro lado, siempre me gusta mucho esta frase ya hace varios años de Pablo Fischer, que es una persona especialista en podcast, donde se guarda con pensar con la idea de que ya está todo hecho y que hay muchos. Dice, no hay muchos. Puede haber del mismo tema, con algún formato, del mismo estilo, pero bueno, lo que en realidad falta es variedad. O, como dice, si somos optimistas, está todo por hacerse. Lo importante es meter manos en la masa y nosotros ponemos a trabajar, ¿no? Explorar género, buscar diferenciarse, encontrar un nuevo nicho. Porque lo que creo es que justamente cuando todo parece una obvia repetición, una simulación de formatos, yo creo que nosotros tenemos que crear combinaciones nuevas, ¿no? Cumpliendo esto que hablamos del clásico y lo viral y ese remixeo, pero no solo para las aulas, sino también para nosotros. Si nosotros no podemos sentarnos a experimentar, a jugar, yo trato de jugar todo el tiempo con estas herramientas y ver qué pasa, y después lo llevo. Yo, por ejemplo, para un seminario que dimos con Pisitel, hicimos toda una ejercicio donde engañamos a los cursantes y les hicimos el programa con inteligencia artificial y te los mandamos, y les hicimos hacer toda una actividad para la clase inaugural, y después que hicimos la clase inaugural y esta actividad, les dijimos, che, este no es el programa. Y muchos dijeron, sí, yo me di cuenta que está escrito raro, no, mentira. Y después le mostramos el programa que habíamos escrito nosotros, pero estaba todo hecho en inteligencia artificial, y dijimos, tipo, si todos ustedes son personas de maestría, formadas, etcétera, les hicimos pasar un programa hecho con inteligencia artificial, digo, ¿dónde está la parte creativa? ¿Cómo podemos jugar? ¿Cómo pensar los límites de herramientas? ¿No? Y esta frase de José Luis Fernández, de uno de sus últimos libros, José Luis Fernández es un semiótico argentino muy importante, que él habla, ¿no? Que obviamente pensar el futuro de cualquier disciplina nos pide como requisito mínimo que indaguemos en las prácticas emergentes y novedosas, ¿no? Que es un poco lo que yo trato de hacer, o seguir en el sentido a José Luis, que nos aparecen en este ecosistema de medios y plataformas, ¿no? Buscar, rastrear, revisar, y si efectivamente, y si bien no es una novedad afirmar que la X, él habla de los videojuegos, por ejemplo, es uno de los pilares de la industria del entretenimiento, también son espacios de experimentación constante en términos de formas híbridas o cercanas a lo que él considera que es uno de sus conceptos, el post-broadcasting, ¿no? Como que él no cree que estamos con una red total, sino que en realidad estamos haciendo lo mismo que hacían los medios tradicionales, la radio, la tele y la prensa, pero por otro lado, digamos, con la tecnología. No es tan, digamos, algo a nivel de red. Pero bueno, me parece interesante esto, ¿no? Como volviendo al punto de los videojuegos con donde nosotros arrancamos. Y si no, bueno, ya se me fue este video, ahora se los quiero pasar. Les dejo, para cerrar, ¿lo tienen o lo conocen al artista Duki? ¿Saben quién es Duki? ¿Alguien le contó Duki? Bueno, les voy a mostrar un videito de Duki, donde él habla sobre la educación y lo que él ve en la educación. Digo, si esto lo dice una persona, digamos, que es referente en la gran mayoría de nuestra juventud, creo que eso que nosotros podemos tomar para también estar más tranquilo con lo que estamos haciendo. Se los comparto, paren que no puse compartir sonido. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí vamos. Si vos a los 15, 14, 13 años tuvieras la madurez como para que yo te diga no vayas al colegio y vos elijas qué materias extracurriculares harías para ver en qué te vas a desempeñar en la vida, yo te diría que está todo bien. Como a los 13, 14, 15, 16, 17, 18 años no tenemos ese entendimiento, estamos obligados a que nuestros padres nos manden a un colegio para que hagamos algo en nuestra vida. Para saber qué te gusta en la vida, tenés que probar cosas. Bueno, algunos pensarán que el sistema educacional no funciona, tampoco es muy fácil hacer un sistema educativo para millones de personas, no todos somos iguales. Dentro de las posibilidades que hay dentro del sistema, tenemos que afrontarlo, aceptarlo, entender que tus papás tal vez se rompen el alma para que vos puedas ir a un colegio, para alimentarte, que esté todo bien, tratar de ver qué te gusta en la vida, qué es lo que te motiva, qué es lo que te moviliza, qué es lo que hace que te quieras levantar al otro día a las 6 de la mañana aunque estés cansado, y aprovechar estos años de la adolescencia que son jodidos, pero tratar de ponerte metas y límites.
no me canso de compartir esa reflexión que me parece súper clara y sólida de un artista, digamos, que capaz no tiene que andar pensando en la educación argentina, pero sí me lo comparto, pues nos sirve para ellos, nos sirve para nosotros, que somos hacer puente entre esa secundaria y el grado, y con eso termino esta primera parte. Y creo que nos quedan 5 minutos nada más, estuvo muy mal de mi lado, yo pensé que lo iba a hacer más rápido, pero nos podemos quedar un rato más, unos minutitos más. Así que nada, les agradezco la atención, lo que me hayan escuchado, y ahora los quiero escuchar yo un poquito a ustedes, que me cuenten qué les resonó, qué vieron, y obviamente esto da para más, Marcela, tenemos que volver a encontrarnos, tenemos que hacer las actividades. A ver, gracias por escucharme, perdón que me tardé tanto, no quería ir tan rápido como hablo siempre, se me extendió. Los escucho. Julio, fue súper interesante la charla sobre inteligencia artificial. Yo soy docente, no solo en la UCE, en otra institución. Amo la docencia, ¿no? Tengo pasión, creo que uno tiene pasión por la docencia, pero me encantaría ver en otra charla que tengamos y próximamente, para poder aplicarlo ya, porque me interesa, y me interesa lo que vos dijiste, poder entender al alumno que es joven, que tiene 17, 18, 19 años, quiero entender esa mentalidad. ¿Cómo lo podemos aplicar con ejemplos en el tema de la docencia? ¿Entendés? Hoy nos diste un panorama, nos abriste la cabeza de todo, de cómo es ese chico, de qué piensa, qué hace, qué ve, ¿entendés? Pero a mí me encantaría aplicarlo en la docencia. Soy una vieja, pero joven, ¿entendés? Me siento así. Bueno, Adriana, gracias. Ahí te agradezco. Sí, un poco lo que hablamos con Marcelo, ir un tema más como hacer un primer pie, un punto base. Ahí lo que te digo, y un poco lo que te decía al principio, mucho tiene que ver con nuestra práctica, lo que hacemos. Mira, te doy un caso de un seminario de maestría que estuvimos trabajando con Mariana Ferrarelli, alguien que si querés, Marcelo, en algún momento te invitar. Mariana es una genia total en esto, te puedo pasar el contacto. Sí. Hablábamos respecto armamos nuestra propia rúbrica en Sabrandés para evaluar el uso de inteligencia artificial, de ChatGPT, y lo que les planteamos, por ejemplo, a las profes, una actividad muy interesante que fue una actividad nada más, ¿eh? Las hicimos a todas resumir el mismo texto con ChatGPT. Les mandamos a leer un texto de Roberto Aparici y le dijimos, bueno, antes de leerlo, lo van a resumir todas. Van a pasar el texto, no era muy extenso, copian y lo pegan y le piden que le hagas un resumen. Y lo que queríamos trabajar era ver si hacía el mismo resumen con el mismo texto. ¿Y qué aparecía, digamos? Si empezamos a trabajar, y estamos hablando de maestría, ¿no? Después podemos bajar también a grado y más, pero el ejercicio fue, bueno, ¿qué sucede con esta porción de texto? ¿Te da lo mismo? No, digo, trabaja igual, opera igual, ¿cómo es ese procesamiento? Y sobre eso empezamos a problematizar la utilización, digamos, en aula de este tipo de herramientas para ordenarnos. Me encantaría que podamos sentarnos a hacer más ejercicios, que ustedes también se sienten a ejercitar, digamos, y probar, pero un poco lo que decía ahí al final sobre la clave, que no te sientas una vieja, sentite una joven, una persona con trayectoria, y sentate a tocar, ahí a probar, a hacerle preguntas, a revisar, y pensar esto. Por eso insistía con la frase del copiloto. ¿Cómo incorporás eso? No para que repitas lo que estás haciendo, sino para que te potencie, te ordene o te permita hacer otras cosas en el aula, con lo que hay, con algo breve. O si no, al revés, yo también siempre digo eso de sencillar del lugar del docente y decir al alumno, ¿qué estás usando? A ver, contame, mostrámelo. Y que ellos también puedan enseñarte a vos y traerte cosas y decirles con tiempo, mira, bueno, ok, lo voy a analizar, lo voy a evaluar y veo. No llegar con algo cerrado también, ¿sí? Esa es como una primera aproximación, pero lo podemos ir discutiendo en otra charla. Usted tiene que escuchar el resto. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias a los que están mandando mensajes en el chat. Otra cosa también las presentaciones, ¿no? Para que sean atractivas para ellos también, ¿no? Cuando uno está dando la clase. ¿Mm? Sí. Bien. Gracias, Adriana, por y gracias a los que siguen poniendo en el chat. ¿Qué más? ¿Quién más quiere contarme un poco? ¿Qué les resuena? ¿Algún caso hayan tenido? ¿Algo les haya pasado? Perdón, Julio, por ahí Sí, estamos Marcelo. acostumbrados a, como vos comentabas, tratar de sacarle información a la aplicación de inteligencia artificial, y por ahí el eje de nuestra tarea en la docencia es también lograr que el estudiante pueda construir buenas preguntas, ¿no?
Y entonces a veces está interesante aplicar la lógica inversa, darle un texto producido por la inteligencia artificial y pedirle al alumno que piense cuál hubiera sido el prompt, la pregunta que se le hizo para que arroje esa respuesta. Y eso lo fuerza un poquito a pensar distinto, no a esperar la respuesta, sino a construir preguntas. Acuerdo totalmente, dos comentarios ahí. Visité lo que siempre me dice, esto en realidad lo único que beneficia es al que sabe preguntar. O me pasa con uno de mis amigos que es fotógrafo y que claro, él tiene perfecto los detalles técnicos para pedirle que haga una imagen, porque sabe de diafragma, de luz, de lentes, claro, todas las fotos que hace él. Cuando yo le digo, haceme Elon Musk comiendo pizza, y sale una cosa así toda horrible, y él hace algo que es increíble, que él sabe, digamos. Lo mismo me pasa con yo a veces pido, cuando hicimos un programa de seminario de maestría, yo tenía claro que tenía que pedirle y cómo quería la información y de qué forma quería que se vaya montando y lo iba organizando. Y sobre eso hice. Y lo segundo que decía que estaba bueno, que lo vi esta semana, alguien que dijo algo muy interesante para los procesos de escrituras creativas. Dice, pedir a tus alumnos que escriban el inicio de un cuento, después pedirle a ChatGPT que complete el segundo párrafo de ese cuento, y lo que tenés que decirle es que ahora tienen que volver a escribir ese cuento y no pueden utilizar lo que hizo ChatGPT. Y no es parafrasearlo. Tenés que ir a algo totalmente distinto. Entonces, como jugar un poco con lo que decía Adriana, con lo que decís vos de desorganizar, digamos, ese proceso y de construirlo y volver, digamos, a armarlo. Como trabajar con que esto existe, está, ¿te vas a tentar? ¿Lo vas a querer usar? Bueno, perfecto, lo vamos a incluir, digamos, en nuestro proceso. Pero lo voy a hackear, porque necesito justamente que lo utilices para poder, digamos, entender qué es lo que querés hacer vos. Yo A mí creo me que para pasó una muchos... cosa, perdón, Perdón. no, no. ¿Quién Dale, habló? dale. ¿Ivana? Sí, no, es Sí. una anécdota cortita que yo quería comentar, que con mis estudiantes nos pusimos a hacer un experimento, qué sé yo, y le hicimos la misma pregunta, o sea, todos hicieron la misma pregunta, no me acuerdo, ¿qué son las teorías de aprendizaje? Supongamos una cosa así, a la misma plataforma de inteligencia artificial. Y para nuestra sorpresa, nos dio todas respuestas distintas. Entonces nos pusimos a ver por qué pasa. Bueno, después con los chicos nos pusimos a ver que en realidad no eran tan distintas, sino es como que cambiaba el orden y invertía los párrafos, pero era siempre la misma. Eso nada más quería comentar. Sí, Ivana, Disculpame, es que, Marcelo, por favor. mira, lo que dijiste está bueno y lo sumo a lo que plantea Mirta, de que a veces los alumnos lo usan para trabajar menos, sino como herramienta. Pues el problema es eso, que vuelvo a insistir con lo que dije en el medio de la charla, nosotros pedirle que genere algo sin entender cuál es la base sobre la cual fue entrenada, no sabemos de dónde saca la información, que es el gran problema. Lo que yo digo, me esto igual a plagio. Si vos no me contás que usás ChatGPT y no me mostrás la forma en lo que lo hiciste, es plagio. Es tan sencillo como eso, y para nosotros los universidades lo tenemos que tener clarísimo, o sea, no hay discusión. Si yo te engancho leyendo tu ensayo, no un ensayo, donde de repente cambia la persona, porque es muy de ChatGPT que cambia la persona, ¿sí? Porque no se olvidan los pies de decirle escribir en primera persona, y a veces se le corre, es plagio, porque estás utilizando algo en nombre tuyo. Prefiero esa sincero y me digas, a partir de acá escribe ChatGPT. Es más, yo creo, le decía a Marcelo, tengo que ir a misiones a fin de año y me pidieron rápidamente que haga como el after de la capacitación y la hice en ChatGPT, con palabras clave y puse abajo agradecimientos especiales a ChatGPT que me permitió dar rápidamente esto, lo vamos a ampliar y trabajar, digamos, con los profesores en octubre en misiones. Es eso, es hacer explícito de vuelta la metodología. Digo, ahí vuelvo a insistir, no nos dejemos apabullar por la novedad y sostengan lo que es propio de nuestra actividad. El marco teórico, la metodología, digamos, no es nada novedoso. Esto no es que, uy, qué difícil esto, porque de vuelta, sin ChatGPT, yo siempre hago el mismo chiste, Encarta, Wikipedia, Google, digamos, Rincón del Vago. el Rincón del Vago, digo, nos vamos sumando y cosas. Es volver sobre las bases de lo que nosotros tenemos que enseñar a los estudiantes, sobre todo en grado.
utilizar bibliografía de forma adecuada, entender cuál es el método en el cual uno puede trabajar o realizar un relato de investigación, encuadrar en el estado del arte, digo, todas esas cosas están buenas. Entonces, si nosotros le pedimos a ChatGPT algo, es muy difícil, porque no tiene claro dónde buscar, y se pierde esa búsqueda que es tan importante de entender dónde estamos. Entonces, la búsqueda tiene que ver con eso, con pedir una herramienta que nos facilite cosas. Yo se lo digo a todos. Recién les mostré a mi hijo hace un rato, y obviamente tengo menos tiempo para hacer cosas, y yo las entrevistas de mi doctorado las estoy tamizando todas y desgrabando todas con inteligencia artificial. Porque tengo ganas, primero, de estar con mi hijo, y segundo, no tengo ganas de pasarme 6 horas desgrabando entrevistas largas. Entonces agarro el archivo, el audio, y se lo tiro en inteligencia artificial, la mejor que encontré, la mejor que pude usar, y me lo desgraba. Y yo después me siento a leer y uso el tiempo. Digo, ese es para mí el gran ejemplo. ¿Por qué voy a estar 6 horas desgrabando una entrevista cuando puedes grabarla en 20 minutos y usar esas 6 horas para analizar la entrevista? ¿Se entiende? Digo, eso es lo que tenemos que buscar nuestros estudiantes, de ver cómo estas herramientas nos permiten acelerar ciertos procesos que antes eran tediosos y que capaz, digo, usted me puede decir, bueno, pero mientras vas escuchando, vas... No, mentira, yo desgrabé entrevistas mucho tiempo, fue parte de mi laburo, es horrible. Y la verdad, si me dicen, che, la verdad, en vez de 6 horas de grabador, tenés 6 horas para leer tu entrevista, golazo. Ojalá, digo, tuviera eso. Pero bueno, quiero escuchar a Débora. Débora. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mi experiencia, digamos, habíamos tenido no hace mucho también con la UCSE la primera charla de inteligencia artificial el año pasado, y hasta ese momento era como miedo, el cuco, empezar a utilizar inteligencia artificial y ver que los alumnos lo van a utilizar seguramente. Entonces nos dieron varias herramientas, varias páginas, y dije, bueno, me voy a animar a empezar a utilizarlo. Y encontré una muy interesante que es Gamma, por ejemplo, que te ayuda a hacer PowerPoints. Entonces, ir descubriendo, vos armás el texto de lo que vos querés hacer y te arma después un archivo que a mí me sorprendió de algo que tardábamos horas en armar una clase con PowerPoint uno por uno, lo armé en 2 minutos. Obviamente lo utilicé como una herramienta porque la realidad es que fui chequeando si estaba correcto, si no estaba correcto, porque hay cosas que uno tiene que verificar como profesional, como docente, si realmente la información que volcó o que resumió es correcta. Y la verdad que fue resumir de hacer un PowerPoint que antes llevaba horas, de un tema que es larguísimo, lo hice en 5 minutos y fui chequeando la información. Y la verdad que como herramienta funcionó fantástico. Después también para probar en otro momento le pregunté a ChatGPT algunos ejemplos yo doy tecnicatura en el martillero público, soy abogada y quería ver algunos ejemplos de casos, a ver qué es lo que tiraba, cómo lo trataba. Y la realidad es que hay cosas que están bien y hay cosas que no. Si vos no lo sabés explicar bien, le pedís un caso de ley tal cosa y te tira de cualquier país, pero le tenés que ir dando información, tiene que ser del Código Civil argentino, de la legislación tal, el artículo tal, pero eso lo sabemos nosotros que manejamos la herramienta y manejamos el tema. El ChatGPT te va a tirar información en general de lo que ubicó. Entonces, la realidad es que nosotros lo tenemos que utilizar como herramienta, no tenerle miedo, me parece a mí, que estoy empezando a utilizarlo, y nada, o sea, no basarnos solamente en lo que te dice, sino que en realidad siempre vamos a tener que seguir nosotros como seres humanos y pensantes, dándole la orden y verificando si realmente lo que nos tira como información es correcta o no. Esa es mi experiencia por lo menos. Gracias, Débora. Ahí das en una clave que a mí me lleva siempre en las capacitaciones, estar con los profesores en esta idea de el prompt como una indicación, como una orden, ¿no?, que se le da al programa para que ejecute. Y en lo que nosotros podemos trabajar desde nuestro dominio, nuestras profesiones, es en afinar ese prompt. Por eso en general se quedan con lo primero que reciben. Y en realidad lo interesante es cuando empezás a preguntarle y empezás a afinar y vas ahí sacando, ¿no?, el reveal y vas viendo lo que sucede. Incluso con Mariana Ferrarelli, una de las cosas que planteamos para nosotros en esa rúbrica es que para nosotros la rúbrica, por ejemplo, no es una rúbrica hecha en columnas, ¿no?, como la tradicional, la que nos propone Anijovic,
Sino lo que yo le decía es, hablemos con Rebeca si podemos, que la tenemos ahí en San Andrés cerca. Digo, yo creo que la rúbrica debería ser circular, 360 grados, donde el grado 0 es lo primero que te da el chat GPT, y mientras más lo afinás, más lo modificás, menos humano es, menos artificial es en realidad. Entonces, como que el chiste es que lo primero que te da es el grado 0 de la artificialidad de la respuesta de la inteligencia generativa. A medida que vos le vas preguntando, lo vas afinando, lo vas tuneando, le vas dando vueltas y lo vas toqueteando, cada vez es menos artificial, ¿no? Entre comillas. Es menos lo que le preguntaste la primera vez y es más humano. Y encontrás ahí un balance, ¿no? De cómo lo utilizaste, cómo lo refinaste y con qué te quedas al final. Entonces ahí tienen un montón de trabajo para hacer ustedes con lo que ustedes ya saben y con lo que pueden aportar al estudiante. Y es como de vuelta, explicitar eso que esté dando vueltas, que no sea algo oculto para ellos, que sientan que los van a penalizar, y ustedes sentirse que los pasan por afuera y que después se dan cuenta y digo, mira todo el tiempo que perdimos, me estás mandando algo con ChatGPT. Bueno, y ella hacía mención a este ejemplo de Bill Gates diciendo, che, si pasó por arriba un examen avanzado de biología, no sé si la pregunta es que la máquina es muy inteligente o el examen es muy todo lo contrario. No voy a hacer chiste porque si no, no voy a usar esa palabra, pues no monetiza el video. No puedo decir malas palabras, ¿sí? Buenas noches, Luis. Gracias por participar. Último comentario, así pueden irse a cenar tranquilos un viernes a la noche. Ya deberían estar descorchando un vino, un quesito, algo para ir a cenar. No deberían estar acá hablando conmigo. Edgardo tengo la validación de Edgardo que usó Telex, así que no necesito más nada que eso. Aprueba, Edgardo aprueba. Así que último comentario, quien quiera charlar, y vamos cerrando y les agradezco la verdad la paciencia y que estén acá conmigo todavía. Bueno, si no hay tampoco, nada, les agradezco y nos veremos nuevamente también. Yo les vuelvo a agradecer el tiempo, la charla, siempre es muy interesante conversar con colegas, escucharlos. Yo aprendo un montón. De acá me voy a llevar también para otros lados lo que me han contado y bueno, nada, un poco la idea es esta, es construir, hacer cosas juntos y bueno, y que nos volvamos a encontrar o que ustedes también puedan, digo, llevar adelante esto en sus espacios. Julio. Sí, señor. Sí, Edgardo. bueno, nada, bueno, te decía, lo del Telex es una herramienta de comunicación antigua, creo que debe ser de la época de la Segunda Guerra o algo por el estilo. No lo usé en esa época, sino lo usé ya en la década del 80, ¿no? Bien, y yo tengo una formación técnica, en mi adolescencia estudié electrónica. Eh, sí, Escuela técnica, muy bien. escuela técnica, Tocayo. sí, en Villa Bosch. Y bueno, siempre estábamos un poco atrasados con lo último, ¿no? Dentro de todo, siempre estábamos atrás en los cambios tecnológicos. Es evidente cómo en los últimos 20 años, tal cual es exponencial todo esto. Y nos cuesta cada vez más ayornarnos a esas cosas. Obviamente trabajamos con gente de otra generación donde se adaptan mucho más rápido, ya nacieron con Internet, ¿no? Eh, y bueno, el tema y lo importante es si se podría hacer una bajada de línea para que interpreten y que utilicen estas herramientas tan poderosas, como vos nos contaste, para la mejora de su producción, ¿no? La repregunta y la repregunta. Me ha pasado a mí que me han presentado trabajos prácticos, sí, del chat, ¿no? Obviamente, ¿no? Copio y pego. Antes, cuando se copiaban de repente de Google, era más fácil de identificar. Ahora es más difícil el trabajo de investigador es muy difícil. Por lo tanto, creo que está muy bueno esto de blanquear, de decir, bueno, sí se puede, hay cosas que sí se pueden hacer, que hay que blanquearlas, hay que decir, bueno, lo uso como un copiloto, como bien decías, pero es para darle mayor calidad a mi trabajo, no que haga mi trabajo, o que me genere más tiempo para poder mejorar. Así que no, muy, muy interesante la charla y bueno, encantado Bueno, de haber estado. gracias, Edgardo. Ahí mi sola postilla, por el otro le hablaba a sería como mi sobrino, es el hijo de mi primo, pero es como si fuera mi hermano, mi primo. Está empezando escuela técnica también. Yo soy Florencio Varela, escuela técnica también. Después hice bachiller. Yo soy polimodal, yo soy un poco raro, pero hice escuela técnica.
Y yo le decía, pues están empezando a ver robótica, me decía, bueno, que es interesante. Y yo le decía, sí, digo, todo esto digo, va avanzando y es fenomenal. A mí me parecía fenomenal cuando yo hice taller, que hice el tornería, y después el otro trimestre hice CNC. O sea, cálculo nuevo computarizado, y me pareció una locura, un torno automático totalmente programado, que era ti, 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 que armaba, y mandaba, ¿no? Decía lo que yo decía, y si no lo hacía bien, bueno, lo rompía. Digo, yo creo que ahí, en tu caso, con base escuela técnica, también hay un montón para contar a los chicos y aprovechar y ver, y obviamente, como decías vos, ajustar, digamos, para qué sí, para qué no, y yo creo que ahí es donde están las prácticas que ustedes tienen que pensar y repensar, y aprovechar con los estudiantes de qué es lo que les interesa en términos de la investigación, en términos de la generación de textos, en términos de cómo responden y de cuál es el valor que encuentran. Y capaz es eso, bueno, che, si esto lo resuelve más rápido, capaz tengo más tiempo para hacer una práctica. Y listo. Digo, ¿en dónde pongo el foco? Creo que ahí, esto a veces lo digo en general, no lo dije, para mí no tiene que ver con la tecnología que quieran utilizar, tiene que ver con la propuesta que ustedes quieren hacer. Y después viene atrás la tecnología. Es eso para mí lo más importante, porque si no, lo que nos sucede con esto, que es que nos caemos en la novedad y claro, vamos atrás de eso y organizamos todo alrededor de eso, y cuando en realidad no, yo tengo que tener en claro qué es lo que quiero hacer. Y teniendo en claro lo que quiero hacer, veo de qué forma, digamos, la propuesta me organiza la utilización de las tecnologías y qué es lo que necesito y qué es lo que quiero, digamos, que me aporte a mi propuesta pedagógica, didáctica, digamos. Ustedes verán qué dimensión de la práctica, digamos, quieren modificar o toquetear. Pero creo que está bueno lo que planteás, porque te hace plantear estas preguntas y entender, digamos, hacia dónde van. Pero bueno, será para seguir discutiendo en otro momento. Creo que está bueno, digo, que es como la siguiente parte, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo lo aplicamos? ¿De qué forma? Y ahí, yo también insisto con esto que dije recién, hay mucho de lo que les pasa a ustedes en el aula. Yo no puedo, o no pretendo nunca en ningún lugar venir a decirle cómo tienen que usar las cosas. Porque, y con esto cierro, yo durante mucho tiempo daba charlas de educación financiera, pues me tenía que ganar la vida y demás, para un banco las daba, y yo tenía una charla divina, armada, con PPT, con juegos, con Kahoot, con todo, hasta que me tocó ir a Bandera virtual, ¿no? Hasta que di una charla en Bandera, en Santiago del Estero. Bandera es un pueblo de Santiago del Estero muy chiquito, muy humilde, y lo único que había en Bandera era un celular, y eran 45 estudiantes sentaditos en el galpón donde hacen la educación física. Y la profe me pide disculpas, ¿no? Como avergonzada, porque no tenían la computadora y el proyector. Yo le dije, vos no te preocupes, porque no necesito nada de eso para este taller de educación financiera. Dije, ¿tenés un parlante? Sí, tenemos el parlante. Listo, enchufame el celular del parlante, acercate lo más que puedas y voy a hacer un programa de radio, le digo. No vamos a hacer una presentación como le acabo con Gajudi, vamos a hacer un programa de radio. Y di la charla con los estudiantes y hablamos de educación financiera y de tarjetas de crédito y de aplicaciones, y todo como si fuera un programa de radio. Y les inventé un programa de radio sobre el momento. Más allá de que pude resolverlo, improvisar en el momento, que tomé algo que a mí me gusta, que es la radio, y yo hice radio y me encanta la radio. En otra situación, digo, si me trabara por las situaciones, no, mira, si no tenés computadoras, si no tenés un proyector, yo no puedo dar mi charla. No va a servir esto, los pibes no van a aprender. Y dejaba a 45 chicos de banderas de Estero sin los contenidos que tenían que ver. Y le dije, no te preocupes, hacemos un programa de radio. Y los pibes se mataban de la risa, los hacía venir, iban y venían, se acercaban al celular, me charlaban, le preguntaba de dónde eran, nos jugábamos como si fuera la radio. Y tenemos hablando de su vida, de cómo utilizaban el dinero, de qué tenían en la billetera, de qué tenían en el celular, y cumplimos los objetivos. Porque lo importante no era la tecnología, lo que yo había armado con mi PowerPoint más. Lo que yo necesitaba era que los chicos entendieran que es un plazo fijo, que es una cuenta, una caja de ahorro, que es una tarjeta de crédito y que es la versión al riesgo. Sobre todo algo que vengo hablando hace años con ellos y que ahora está de moda, que ustedes lo saben, el tema de las apuestas online. Y que estos pibes, no, perdón la expresión, ahora sí no, que no los caguen y les saquen toda la plata apostando en videojuegos y partidos de fútbol. Que es lo que a mí más me interesaba, que entiendan lo que es la versión al riesgo y que tengan cuidado con lo que hacen con el dinero y que si lo hacen por lo menos sean conscientes de que están haciendo eso. Y con eso cerramos, que como es eso, ustedes tienen el control, ustedes tienen por lo que tienen que hacer, lo tienen súper claro, no se lo olviden esa parte, y controlen y manejen el aula cuando tienen que hacer, incluyanlos a los chicos y usan las tecnologías modo copiloto, ¿sí?
Así que bueno, Marcelo, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Julio. Ojalá podamos armar ese ciclo de capacitación que habíamos pensado y bueno, que quienes se han conectado hoy puedan también acompañarnos en otro momento. Muchas gracias. Espectacular, que tengan buenas noches, buen fin de semana.